Bueno, continuando con entonces la composición de los seres vivos, vamos a compartir pantalla para que vean lo siguiente. Muy importante esto que vamos a mostrar ahora. Que son las moléculas basadas en uniones de carbono, estas C, carbonos, unidos por enlaces, que es compartir electrones básicamente, enlaces químicos, y los carbonos o cadenas carbonadas pueden encontrarse así como cadenas lineales, cadenas ramificadas, o cerrarse en forma de ciclos. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque si bien el carbono se encuentra en lo no vivo, en los seres vivos conforma la base molecular de todas las moléculas biológicas o biógenas. Por lo tanto, decimos, la vida está estructurada en base a las estructuras de carbono o a las moléculas de carbono, sean estas lineales o cerradas en forma de ciclos. Luego, a partir de esos ciclos carbonados, se insertan más estructuras o moléculas que acomplejan todo el repertorio de moléculas de los seres vivos. Por lo tanto, cada vez que hablemos de aminoácidos, componentes de proteínas, de glúcidos, los componentes de los azúcares y todas las moléculas que hemos dicho que componen a los seres vivos, vamos a estar hablando de que en la base siempre habrá una estructura de carbono. Es más, hemos dicho también antes de que las biomoléculas eran los compuestos orgánicos de los 4 grupos principales y los 2 menores, llamando así compuestos orgánicos, también a las vitaminas y hormonas como grupos pequeños, y los inorgánicos con el agua, las sales, minerales, los iones disociados a partir de ellas, disueltos en el agua, y también gases que difunden libremente, se mueven libremente en el agua. También hemos hablado de que hay elementos más abundantes como el carbono y que siempre está acompañado del hidrógeno, oxígeno, en lo que llamamos hidrocarburos. Hidrógeno y oxígeno componen el agua, entonces los hidrocarburos son las moléculas compuestas únicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero que realmente son las menos. La mayor cantidad de componentes biógenos incluyen al nitrógeno, al azufre y al fósforo. Por ser los más abundantes se los denomina primarios. O sea, la clasificación de primarios, secundarios y oligoelementos es según el criterio de la cantidad presente en las células. Los primarios son los más abundantes, los secundarios son el sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruro, que están en algo menor cantidad, pero que son muy importantes también e indispensables. Finalmente hay un grupo que se denominan oligoelementos. Oligo es poco, y entonces oligoelementos son los que se necesitan en muy poca cantidad, pero que también son algunos de ellos indispensables para la vida, como por ejemplo el cobre o el manganeso o el hierro. Y de acuerdo al organismo vivo del que se trate, en algunos casos es importante el boro o el aluminio o el vanadio, pero en general vamos a solicitar que no olviden los primarios, secundarios y entre los oligoelementos el cobre, el hierro, el manganeso y podríamos agregar también el yodo. Aquí ustedes van a disponer de estas tablitas para consultar cuáles son estos bioelementos primarios y secundarios y oligoelementos. En los seres vivos en general, y esto es un promedio que es algo variable de unos a otros, se encuentra un 75% de agua en los individuos adultos, un 15% es el total de las proteínas. Cuando hemos quitado el agua, digamos, nos queda un 15% de proteínas, 5% de grasas o lípidos, 3% de glúcidos,
mal llamados hidratos de carbono, porque es solo una parte, y 2% de todo el resto, entre ADN, ARN y los componentes menores de todas las células. Acá viene un repaso de lo que es el concepto de un polímero y un monómero. El polímero era la molécula resultante de la unión de unidades menores que llamamos monómeros. Y los monómeros son las unidades que unidas conforman a los polímeros. En general, se habla de moléculas pequeñas o micromoléculas, aquellas pequeñitas en tamaño con unos pocos átomos. En cambio, cuando hablamos de centenas o miles de monómeros, las moléculas adquieren un tamaño muy importante y se denominan macromoléculas. Dentro de las macromoléculas en las células, es decir, moléculas que siempre son de un tamaño importante, están el ADN y lo que denominamos polipéptidos o proteínas. Y esto lo vamos a ver luego en cada grupo cuando lo analicemos. Bien. El agua es una molécula muy pequeña. Tiene solo 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, pero tiene además una particularidad. No podemos decir que le sobre ni falte un electrón, por lo tanto no está cargada, pero tiene una particularidad, que la nube de electrones mientras pasa por el oxígeno y el hidrógeno se distribuyen preferentemente alrededor del oxígeno y menos en el hidrógeno, convirtiéndola en una molécula denominada polar. Es decir, uno puede notar en la molécula una cara o polo más positivo, hidrógenos, y una cara o polo más negativos, que constituyen a la molécula polar del agua. Esto es muy importante porque estos rojos son los oxígenos y las pelotitas claras, los hidrógenos, le permiten a la molécula acomodarse de acuerdo a afinidad eléctrica, es decir, si encuentra algo más negativo, colocar sus hidrógenos positivos hacia ese lado. Y si encuentra algo más positivo, colocar el oxígeno hacia ese lado. Esto permite que las moléculas, cuando son todas de agua, como en este caso que mostramos aquí, se acomoden tratando de ubicar los hidrógenos cerca del oxígeno de otra molécula. Y a su vez, está en constante movimiento tratando de lograr estabilidad y ubicarse. Por lo tanto, las moléculas de agua se mueven. Por eso el agua es fluida, porque sus moléculas son pequeñas y porque además están en movimiento, aunque el agua para nosotros esté quieta. Pero es muy importante esto porque le da su capacidad disolvente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco una sal de mesa, por ejemplo, el cloruro de sodio, frente al agua se va a separar. El cloruro negativo va a tratar de ir buscando los hidrógenos y el hidrógeno positivo va a tratar de buscar al oxígeno. Por lo tanto, cuando echamos sal en el agua, por la capacidad disolvente del agua, por su polaridad, va a separar las moléculas de las sales. Y esto también es fundamental para que existan iones disueltos en el agua. Ustedes van a tener en el material las funciones del agua, hay muchas más aparte de la capacidad disolvente, de conservación del calor, conducir el calor y otras que son muy importantes para los seres vivos. En cuanto a lo que es inorgánico, que está disuelto en el agua, sales y iones, hay muchas funciones de acuerdo al ion, pero podemos decir que en general la cantidad de sales determina cuánta agua se va a quedar en un compartimiento o cuánto se va a ir del compartimiento. Y esto se llama ósmosis. Que el agua vaya o venga de un compartimiento y se mueva, lo hace de acuerdo a la que se llama presión osmótica. Y esto viene en gran parte determinado por lo disuelto. Entonces, en un agua con muchas sales disueltas, la presión osmótica es alta y atrae agua. Mientras que cuando hay muy pocas sales en un compartimiento y en el agua de otro compartimiento hay muchas sales, el agua de donde están muchas sales va a atraer al agua de donde hay poca, y eso va a hacer que la presión osmótica mueva el agua de un compartimiento al otro. Para eso, hincharse, por ejemplo, o deshincharse del agua depende mucho del contenido de sales.
Otros factores que, por ejemplo, el cobre, el manganeso, el magnesio, el hierro, cuando están presentes, permiten la actividad enzimática. ¿Qué queremos decir con esto? Que las enzimas, que ya vamos a ver que son proteínas que favorecen las reacciones químicas, para actuar muchas de ellas requieren la presencia de alguno de estos iones. Por ejemplo, magnesio, cobre, como hemos dicho. Muchos de ellos entonces tienen que estar presentes porque si no algunas enzimas no funcionan. Algo muy importante que realizan también las sales y los minerales es controlar el pH, es decir, el grado de acidez o de basicidad o acidez o alcalinidad que existe en el medio en donde están las células, el medio interno donde están las células o dentro de las células. Tanto que variar un punto del pH puede hacer morir a las células y hacer morir al organismo. Entonces es muy importante también como reguladores del pH. Ni hablar que muchos de ellos vuelven a salir del agua para asociarse como sales. Esto es un trabajo que hacen las células también y con enzimas, y formar, por ejemplo, estructuras tipo roca mineral, como son los huesos y dientes. En este caso es importante el fósforo y el calcio, por ejemplo, para formar huesos y la dentina de los dientes, y en otros seres también formar, por ejemplo, recubrimientos, conchas, placas calcáreas que los recubren como en los reptiles, etcétera, etcétera. Ustedes van a tener estas tablas también con lo que se denominan macroelementos o elementos primarios, van a tener los microelementos o elementos secundarios y finalmente los oligoelementos, también llamados elementos trazas. A lo largo de la materia ustedes van a poder ir descubriendo las funciones que cada uno desempeñan. Pero si notan, por ejemplo, ya que estamos en oligoelementos, van a notar como manganeso, zinc, a veces el molibdeno, son requeridos por algunas enzimas para poder actuar. También vamos a destacar el cobre como presente en algunos pigmentos, como por ejemplo el pigmento verde, la clorofila de los vegetales. Sí, tiene cobre en su interior. También podemos destacar al fósforo, como hemos dicho, constituyendo tejidos óseos, huesos y dientes, pero muy importante también de destacar es que en su forma de fosfatos, que aquí se los estoy señalando, los enlaces que hacen los carbonos con los fosfatos son enlaces que son difíciles de realizar porque requieren incorporar mucha energía. Pero eso para la célula, una vez hecho o realizada esa unión, ese enlace fosfato, que así se llama, es un reservorio importantísimo de energía, que las células van a utilizar desarmándolo para usar la energía. En esto se basa las famosas moléculas conocidas como ATP o GTP. El ATP es muy mencionado porque las células, cuando van a utilizar energía para algún proceso, un movimiento, por ejemplo, armar una molécula, una síntesis, usan ATP. ¿Por qué? Porque esa molécula, el ATP, tiene 3 fosfatos y el último tiene mucha energía acumulada. Desarmar ese último enlace fosfato le permite la energía, tomar la energía y dejar suelto un fosfato. Entonces el fósforo, además de constituyente de huesos y dientes, lo mencionamos como interviniente en las reacciones en donde se, digamos, guarda o almacena y libera también energía para el interior celular. El calcio lo vamos a mencionar porque es constituyente también con el fósforo o fosfatos de estos huesos y dientes, pero también va a ser importante en dos procesos que destacamos aquí, que son permitir que la sangre coagule y muy importante y muy requerido también para el movimiento. Para que se puedan contraer los músculos es necesaria energía, ATP, y calcio, que es un catión doble positivo, muy importante para que esta contracción muscular se produzca. Y finalmente vamos a mencionar un matrimonio, a mí me gusta describirlo así, porque en la tabla periódica ustedes tienen al cloro en un extremo de los electronegativos
y al sodio, que está en el otro extremo, en los electropositivos. ¿Qué quiere decir esto? La sal de mesa, justamente, cloruro de sodio, está formada por un elemento que tiene mucha apetencia por los electrones, que es el cloro, y por un elemento que tiene mucha facilidad para desprenderse de sus electrones, que es el sodio. Puestos juntos, inmediatamente se forma esta pareja o matrimonio en donde se unen para formar la sal. Pero también es importante que cuando están disociados, disueltos en el agua, andan como cloruro, cloro menos, y como sodio, catión sodio o sodio más, y giran entre las moléculas del agua. En cuanto cloruro se mueva de un compartimiento celular al otro, por detrás, si puede, le sigue sodio. Cuando sodio se mueva por una membrana de un compartimiento celular a otro, desde dentro de un orgánulo del citoplasma, desde el citoplasma fuera de la célula, desde fuera de la célula adentro, al sodio le va a tratar de seguir el cloruro si le es permitido el paso. Y esto es muy importante porque así se mueven diferencialmente estas iones o sales y mueven por ósmosis también el agua, llenando de agua o quitándole agua a las células. Esto entonces es un factor muy importante de tener en cuenta en los elementos inorgánicos.